¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar por fin de nada más y nada menos que WandaVision. Este va a ser un video con spoilers por obvias razones, así que sin más preámbulos, comencemos. Llegamos al final de la primera de estas nuevas series de Marvel y debo de decir que el resultado simplemente fue estupendo. Algo que series como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y todas las series que Disney Plus tiene ahí agendadas con Marvel es que les da oportunidades a personajes que pueden ser igual de interesantes que Iron Man o Capitán América de brillar, de contar su propia historia, de tener su propio mundo en donde ellos pueden ser los protagonistas. Y el hecho de que hayan optado porque estas sean series es muchísimo más interesante porque permite expandir la historia tanto como sea necesario para hacer lo que tengan que hacer y encima de todo emocionar a los fans, aumentar el hype semana tras semana, intensificar la historia siempre a un nivel más alto y generar esta expectativa, hacer que entre los fans semana tras semana se levanten toda serie de teorías, conspiraciones. Eso es al menos lo que yo hacía cada película, y tener de nuevo toda esa emoción pero ahora de forma semanal es increíble. Y creo que no había mejor forma de empezar esta fase en el universo cinematográfico de Marvel que con Wanda a la cabeza. Wanda es de los personajes más interesantes de Marvel. Wanda es por mucho uno de mis personajes favoritos del USM desde antes de WandaVision. Con sus pequeñas apariciones y tiempo en pantalla sabíamos que era alguien con mucha presencia, con un potencial para tener su propia película, un lugar en el que se explotara, y me alegra que al fin podamos llegar a ese día, que al fin se haya podido contar una historia totalmente de ella, con el peso y el trasfondo que merece. WandaVision lo hizo grandioso de inicio a fin, así que vamos a hablar brevemente de mi opinión acerca de cada capítulo y cómo se va juntando y embonando todo de forma perfecta. Comencemos con los dos primeros capítulos. Me encanta porque aquí llegábamos a esta serie todos felices, no sabiendo lo que nos esperaba. Una de las grandes cosas que le aplaudo a esta serie es la temática que tenía de ir llevando esta historia en formato de sitcoms, y esto era entretenidísimo. Era súper divertido ver a estos dos personajes en un contexto totalmente diferente que nunca los hubiéramos imaginado ver. La comedia también estaba muy bien lograda. Sabíamos que detrás de toda esta comedia había una historia y un trasfondo oculto que poco a poco se nos iba a ir revelando frente a nuestros ojos. Y eso era lo interesante semana tras semana. Ir viendo cómo esta serie de comedia se iba tornando poco a poco en un tinte más oscuro que sabíamos nos iba a volar la cabeza. Me encantaba, de verdad, me encantaba cómo estos dos primeros capítulos tenían tanto carisma, tanta presencia. El formato, el guión, las interpretaciones de Elizabeth y Paul, interpretando a la perfección cada sitcom en cada distinta época, las referencias a Hechizada, el diseño de producción, los vestuarios, son aspectos que están constantemente evolucionando a lo largo de esta serie, y esto simplemente la hace una maravilla en muchos aspectos. Pienso en estos capítulos como si hubieran sido hace un montón, y verlos otra vez incluso nos puede generar una sensación muy distinta ya que ya sabemos qué pasa, pero aún así considero que son la forma correcta de haber empezado esta serie. Que hayan optado por irse a un intento directo de comedia es algo que jamás se me hubiera ocurrido, y sin embargo es lo más acertado que han hecho. El tercer capítulo, los bebés mellizos, Wanda embarazada, el caos y ver esta dinámica que Vision y Wanda entablan como pareja es simplemente épico. De vez en cuando tenemos estos tintes que nos recuerdan que lo que estamos viendo no es tan divertido como parece. Algo está pasando, algo está creando Wanda y alguien parece saberlo. Incluso nosotros lo sabemos, pero no sabemos exactamente cómo ni el por qué. Entonces algo que realmente me parece estupendo es que estamos viendo esta historia como si realmente estuviéramos viendo una sitcom en la televisión, con interrupciones, con pausas, con intros, pero de vez en cuando salimos de esta sitcom para que nos digan, oigan, esto no es del todo divertido. Entonces empiezan a jugar con nuestra mente, haciendo que nosotros inventemos toda clase de teorías y a sospechar de todo el mundo, qué es lo que está pasando aquí. Entonces es cuando
el capítulo 4 llega a resolver parte de nuestras dudas, y digo parte porque ni Sword sabe perfectamente qué es lo que ocurre aquí, pero entendemos ya realmente qué es lo que es WandaVision, qué es lo que está pasando aquí, quiénes son los involucrados en esta investigación, y por supuesto tenemos caras conocidas como Darcy, como Jimmy Woo, como Monica Rambeau, y tenemos caras no tan agradables como Hayward. Que algo de esto en particular es que en ningún momento opacaron la trama con Agnes, y ahorita vamos para allá, pero Hayward se seguía percibiendo como una amenaza, como algo que genuinamente podía afectar al Westview, y no sé ustedes, pero yo genuinamente quería que Wanda ganara esto, que la dejaran en paz, que la dejaran vivir su realidad en paz. También vamos entendiendo mucho más acerca de Vision, qué está pasando con todo esto, y a pesar de que este episodio sea más explicativo, definitivamente no considero que se sienta como relleno, porque todos los episodios le aportan algo esencial a esta historia. Y a eso voy con el quinto capítulo. Vemos a un Vision que despierta ante las situaciones extrañas que empiezan a ocurrir alrededor, pero al mismo tiempo tenemos tiempo para convivir y ver crecer a nuestros mellizos favoritos. La dinámica que Wanda y Vision tienen como padres, como familia, y en un entorno ochentero que hacen que siga teniendo esta temática de sitcom, pero al mismo tiempo esta delgada línea entre lo real, que cada vez se va volviendo más delgada y hace que como espectadores nos empecemos a cuestionar todo. Donde vemos una de las escenas más icónicas, que es cuando Wanda sale a enfrentarlos, y este episodio cierra con la llegada de nada más y nada menos que Pietro Maximoff. Algo bastante peculiar y que más adelante tocaremos específicamente el hecho de la incorporación de Evan Peters al elenco. Ahora, si bien llegamos al episodio 6, uno de mis favoritos sin duda, no solo por la clara Halloween vibe que hay en el aire y los disfraces inspirados en los cómics, sino porque es cuando la cosa realmente se empieza a complicar, pero aún tenemos esas vibes de comedia en el aire, lo cual es bastante interesante porque, como les digo, WandaVision combina a la perfección este alivio comédico, pero sin ocultarnos el evidente misterio y problema que hay detrás de todo esto. Me encantó la dinámica nuevamente de los mellizos y de Pietro y Wanda, y de cómo todo esto se va tornando cada vez más perturbador. Toda la gente que está siendo controlada en esta realidad de Wanda, y Sword queriendo intervenir una vez más. Que si me preguntan, vamos a dejarlo sobre la mesa, les voy a ser bien honesta. Yo, al ser fan de Agents of S.H.I.E.L.D., una serie tremendamente infravalorada, no dejaba de pensar que si S.H.I.E.L.D. hubiera intervenido en vez de Sword, esto ya se hubiera resuelto en los primeros capítulos. Imagínense lo que serían Fitzsimmons descubriendo cómo funciona esto del Hex, Coulson y May liderando la misión, y Quake haciendo entrar en razón a Wanda. Sería estupendo. Pero bueno, voy a dejar mi hype de Agents of S.H.I.E.L.D. porque creo que eso jamás va a pasar. Llegamos al capítulo 7, los homenajes a Modern Family y The Office, y los últimos, porque a partir de aquí la cosa realmente se empieza a poner más fuerte. Y por supuesto, este capítulo le pertenece a nada más y a nada menos que Who's Been Messing Up Everything? It's been Agatha all along. Who's been messing up everything? It's been Agatha all along. Este episodio es genial porque aparte también vemos el nacimiento de los poderes de Monica Rambeau, pero también vemos a una Wanda perdida, distante y cansada de todo esto, a decir verdad. Me encanta también porque vemos a Vision y a Darcy interactuar y podemos ir entendiendo más y más cosas. Y por supuesto, la introducción más icónica a Agatha Harkness. Quiero hacer una pausa para decir la increíble construcción que le dieron a este personaje, porque hicieron que compráramos la idea de esta vecina amigable para luego más tarde engañarnos creyendo que ella estaba siendo controlada, y de repente ¡pum! Aunque muchos ya lo sospechábamos, pero de todos modos fue una grata sorpresa. Agatha se muestra tal cual frente a nuestros ojos, y lo mejor de todo es que sigue siendo tan tremendamente carismática que es imposible odiarla. Agatha al instante se convierte en uno de esos villanos que caen bien, y su canción
es icónica. ¡Qué presentación, de verdad! ¡Qué porte! O sea, mató a Sparky. Ni la propia Cruella de Vil se atrevió a tanto. Amé por completo este personaje. Realmente es una gran villana y una gran amenaza y oponente para Wanda. Y lo mejor es que realmente logran contarnos todo el trasfondo de su historia. Al mismo tiempo nos hace temblar de miedo sobre qué les habrá hecho a los gemelos. Y ahí vamos con el capítulo más triste de la serie y que nos dejó inestables emocionalmente. El capítulo 8 es el más triste y el que más peso creo que podría llegar a tener en la construcción de lo que es el personaje de Wanda hoy en día como pilar de esta historia. Obviamente lloré, eso es obvio. Creo que uno de los más grandes aciertos de Marvel fue darle este trato y esta evolución a la historia y a la relación de Wanda y Vision. Una tan única, tan genuina, tan complementaria. Wanda ha perdido tanto que lo único que quería era desahogar ese dolor, ese duelo. Y en medio de todo ese dolor está esta secuencia de escenas que verdaderamente nos hacen conectar a un plano emocional. Vemos cómo empezó todo, cómo llegamos hasta aquí, hasta lo que fue y es WandaVision a final de cuentas. Y así es como llegamos al final de la serie. He visto que mucha gente se decepcionó con el final y creo entender la razón. Y creo que la culpa la tenemos principalmente nosotros mismos. Nosotros mismos como fans nos creamos ciertas expectativas con todas estas teorías acerca de Mephisto, Doctor Strange, la incorporación de los mutantes, que al no ver reflejadas, pues obviamente muchos fanáticos se decepcionaron. Pero siento que también en ningún momento fue culpa al 100% de la serie no cumplir con estas fantasías de nosotros como fans. Estoy segura de que WandaVision fue solo el principio para ver la incorporación de muchas otras cosas al universo cinematográfico de Marvel que ya pensamos o que ni siquiera nos imaginamos. Lo que sí voy a poner sobre la mesa, que me decepcionó bastante, fue la incorporación del Quicksilver de Evan Peters. Siento que no sirvió de mucho y que todo este capítulo estorbó. No sé qué hacía ahí y sí me frustra que no lo hayan aprovechado lo suficiente. Sobre todo porque lo tratan como un chiste y en ningún momento nos dan un guiño de por qué está ahí o por qué, o sea, no creo que hayan dicho, sí, vamos a contratar a Evan Peters así nomás porque sí. O sea, siento que sí tiene que haber un trasfondo detrás de todo eso, pero me molesta que no me lo hayan dicho, o sea, que no me hayan dado ni siquiera un guiño respecto a esto. En cuanto al final, creo que me gustó mucho cómo resolvieron este tema de los Visions, el cómo llevaron a cabo todo este tema del White Vision. Me encantó el enfrentamiento entre Agatha y Wanda, lo poderosa que fue esa escena y cómo Wanda la vence con su propio hechizo. Y me encantó porque algo que bien pudieron hacer es hacer a Wanda ya desde ahorita como una villana, pero optan por seguir mostrando esa humanidad que hay dentro de ella. El traje más icónico de Marvel realmente es estupendo y yo como fanática de Wanda Maximoff realmente fue un deleite, de verdad. Wow. Los minutos más dolorosos definitivamente fueron los finales. Yo no paraba de llorar con la despedida de Billy y Tommy y de Vision. Eso realmente fue desgarrador. Sí he de admitir que para este capítulo hubo una que otra cosa que tal vez se pudo haber profundizado más, como por ejemplo el asunto de los habitantes de Westview, que siento que se resolvió muy deprisa. También siento que personajes que habían estado presentes toda la serie como Darcy, Jimmy o Mónica o incluso el propio Hayward son desaprovechados enormemente en este último episodio. Y sí hay una que otra cosa que queda como medio a medias, pero pese a todo no me desagradó cómo concluyó todo, de verdad. Pese a que sí siento que a Agatha la desaprovecharon un poquito en este episodio hasta el final, pero el final que le dieron a Wanda en la escena post créditos es simplemente tremendo. Se viene Multiverse of Madness, se viene Multiverse of Madness. Y respecto al Darkhold, es un elemento muy importante en Marvel, a decir verdad. En Agents of S.H.I.E.L.D. nos dan una probadita de lo que
es y puede llegar a ser, que es bastante peligroso, y la verdad es que esto va a estar genial. Sé que volveremos a ver más de Vision y definitivamente más de Wanda. Wanda definitivamente va a ser uno de los pilares de esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, y eso no me puede poner más feliz. Así que podemos llegar a la conclusión de que WandaVision es una serie que disfruté muchísimo, como la fan de Marvel y de Wanda que soy, y que definitivamente fue la manera correcta de empezar con el pie derecho esta fase en Marvel, que en cuestiones técnicas y estéticas como el diseño de producción, los vestuarios, las escenografías, la ambientación o el mismo guión es muy acertado, y creo que aunque al final haya dejado por ahí unas opiniones divididas, siento en lo personal que esta serie se termina volviendo una muy imponente por esta misma, por sus personajes, por cómo relucen, por cómo son tratados, por cómo les dan el peso y el espacio para contar esta historia, y me parece una de las decisiones más acertadas que ha tomado el universo cinematográfico de Marvel. No puedo esperar para seguir viendo más de Wanda en un futuro y de Vision. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Con todas estas incógnitas que nos dejó esta serie, y sobre todo en lo que se convirtió y en lo que significó para los fanáticos de Marvel. Porque si algo he de decir es que estas series están pensadas especialmente para los fans, para la gente que disfruta y ha estado involucrada constantemente en estos acontecimientos del USM y que disfruta de nuevas historias. Así que sí, WandaVision hace un excelente trabajo y definitivamente me encantó. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar en comentarios cuál es su opinión al respecto de esta serie y del final, porque tenemos que hablar de eso. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenmelo todo aquí abajo en comentarios, me encantará saber su opinión al respecto. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.